Buenas tardes, mi nombre es Tania García Cuellar. Soy estudiante en la licenciatura de Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El siguiente trabajo es una exposición en video de la materia de responsabilidad profesional que abarca las unidades de la 1 a la 4. La responsabilidad profesional está presente en cada actuación de cualquier tipo y en servicio profesional. Para que estas actuaciones sean posibles es necesaria la intervención de la ética. El siguiente trabajo explicará lo que es la ética como saber profesional, los hábitos cívicos y personales, la profesión y sociedad y la corrupción, las realidades y las alternativas que se tienen para este problema. La ética como saber profesional se define como el conjunto de normas y valores morales que los profesionales tienen en un determinado sector y deben de respetar durante el ejercicio de su función. Dentro de una sociedad existen actitudes que infringen a la ley y afectan a todo mundo, irrumpiendo las normas sociales establecidas en una sociedad. A este tipo de problemas se les llaman problemas cívicos. Existen los problemas políticos, los religiosos, los jurídicos y los sociales y los morales. Todos tienen que ver con la sociedad y la aquejan de alguna o de otra forma, evitando el respeto por las leyes. Cualquier problema cívico tiene un trasfondo, es decir, que es el acto. En esta ocasión se explicará lo que es el acto y el pensar ético y cómo lo ayuda para evitar problemas. El acto ético se refiere a una acción considerada como correcta o buena en términos de lo justo y de lo honesto. El deber ser en el ámbito ético es la forma de actuar de una persona dentro de una sociedad, es decir, sus éxitos, sus fracasos y la interacción que tiene con los individuos. El pensar ético es una habilidad que deben de tener los profesionistas para conocer las diferencias y valores correctos e incorrectos de buenas y malas conductas en un ambiente laboral. La ética como saber práctico. El funcionamiento de la ética pretende ir dirigiendo el comportamiento humano donde pueda aclararse el porqué su forma de actuar o de pensar y dé la oportunidad de analizar las opciones antes de tomar una decisión. La ética moral lo acompaña siendo una acción buena o mala en el sentido moral que se adapta a la estructura esencial. Y el consecuencialismo es el acto correcto que tiene el ser humano que a través de él, de entre más acciones producidas tenga, prevalecen y se quedan dentro de una sociedad, produciendo que los demás personas imiten este comportamiento. En cuestión de la seguridad pública, la ética sirve para garantizar el bienestar social, recuperar la confianza de la sociedad en base a las acciones buenas y legítimas, ofreciendo como resultado la propagación de estas mismas acciones. Unidad 2. Los actos cívicos y personales. Los actos son los que realizan inconscientemente debido a su continua repetición. Los hábitos se pueden convertir en vicios o en virtudes dependiendo de cómo se controle el ser humano. Y para esto debemos de tener autodominio y responsabilidad, entre otras características. El autodominio es una capacidad positiva que caracteriza el carácter e implica el propio control de los impulsos y reacciones de ciertos estímulos y comportamientos sociales. El autodominio también induce a perfeccionar nuestros hábitos y en lo profesional es necesario el esfuerzo para alejar la pereza y el pensamiento conformista. El autoestima y la sobriedad. El autoestima es la valoración que tiene una persona de sí misma. Puede ser negativa o positiva. El autoestima es una disposición buena para aceptar o enfrentar las experiencias nuevas, su habilidad para responder a ideas y pensamientos, percepciones novedosas. Y la sobriedad es una virtud que nos faculta para dar a las cosas su justo valor y gestionar adecuadamente a nuestras apetencias, estableciendo en todo momento un límite entre lo que es razonable y lo que es inmoderado. La cortesía es un acto de amabilidad
y de buena educación que se tiene hacia otra persona. Intenta establecer la relación positiva y que se respeta la necesidad de la persona de gustar. La ecuanimidad implica la armonía, que es ofrecer en respuesta proporcionada ante los estímulos, intentando mantener el equilibrio psicológico. La persona ecuánime sabe cuando todo es mutable y por eso no puede aferrarse a las cosas, pero tampoco rechazarlas, simplemente las acepta. Y la serenidad es el valor que nos hace mantener en un estado de ánimo apacible, sosegado, aun en circunstancias más adversas. También se encuentra la responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de cada persona y que le permite reflexionar y administrar y sobre todo valorar las consecuencias de sus actos, siempre, siempre en el plano de lo moral, asumiendo con prestancia las consecuencias y omisiones de sus obras, expresiones, sentimientos que generan en una persona, en su entorno y en la vida de los demás, de los recursos asignados en el cargo conferido. Este tipo de virtudes las tiene que tener un servidor público profesional, ya que no es nada más para el bien individual, sino para el bien comunitario. Estos valores y virtudes son lo que lo guiarán a comportarse de manera adecuada. Unidad 3. Profesión y sociedad. Por profesión se entiende la actividad habitual del hombre encaminada a satisfacer las necesidades de una sociedad. En el arte del oficio en el ente humano se dedica a un objeto de satisfacer las necesidades que experimenta una sociedad en la prestación de su servicio profesionista, el cual resulta ser remunerado por dicha acción. La deontología profesional. Es una teoría que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos y normas morales, y las reglas de conducta. Se determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Los funcionarios deben tener características de ser eficientes, competitivos, ser diligentes y ser responsables. Codifica sistemáticamente la actuación de los representantes en una función, teniendo como labor el respeto por el cumplimiento de la ley, la dignidad de las personas y de los derechos humanos. La justicia social. La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos. Más allá del concepto tradicional de justicia, esta está basada en la equidad, imprescindible para que cada persona pueda desarrollar al máximo su potencial y para una sociedad en paz. Se entiende que los comportamientos de las actitudes y las estructuras personales e institucionales o sociales puedan promover o negar la justicia social. La democracia, el diálogo y la tolerancia. En una democracia es necesario que se fomenten valores universales como tolerancia, pluralismo y el respeto de los derechos humanos en la libertad del diálogo para construir sociedades más democráticas y justas. La tolerancia aparece como un deber moral que permite la afirmación de la libertad interior que se pueda adaptar y modificar según las condiciones, sin perder necesariamente su sentido original del papel crucial en la resolución de conflictos. El diálogo, en consecuencia, puede ser considerado como un deber ético-político del conjunto de los ciudadanos que integran una comunidad política. La continuidad entre lo individual y lo social. Nos indica que la sociedad contemporánea es la empresa de la ética, del futuro por razones de la dignidad humana y el valor de los individuos como agentes éticos de las estructuras, pero la responsabilidad social. Es la relación de interdependencia entre el sujeto y los ambientes socioculturales, que participa dentro de sus vivencias y perspectivas subjetivas. Interpreta o utiliza los modelos por unas determinadas normas sociales, religiosas, económicas, políticas, profesionales, educativas y otras no menos importantes. La corrupción, realidades y alternativas. Unidad 4. La corrupción es un complejo multifacético, un fenómeno que relaciona solamente con el Estado y la función pública.
También afecta a otros ámbitos de la vida social de los países. La vigilancia, el control de corrupción en el sector público representa uno de los mayores desafíos para todo México, como para los demás países del mundo. La corrupción se puede definir como todo abuso de poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos. El diagnóstico de la corrupción. La corrupción es la violación de los valores y costumbres y los funcionarios públicos para beneficio personal. La corrupción es en respuesta a las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la progresividad y la economía. El sistema fiscal y la falta de educación convierten en una vulnerabilidad al entorno, a la administración, sobresaliendo las carencias materiales, las simbólicas y la desigualdad social. Existen diferentes tipos de corrupción, como la extorsión, el soborno, el peculado, la consusión, el tráfico de influencias, el fraude, la corrupción, convirtiéndose en una problemática social indeseable que afecta a la ciudadanía y modifica el tiempo y la estabilidad para una solución pronta. El origen del problema. Toda idea o ideología política social tiene un lado histórico y es importante analizar. La corrupción tiene un detrás que nos permite analizar el pasado para actuar en el presente. La corrupción viene desde la colonización española, donde se ofrecía a otro dinero, oro, a cambio de inmunidad. Desde ahí se fue dando más actos de corrupción, llegando hasta los más susceptibles. La falta de cumplimiento escrupuloso de la ley en México es un hecho que las policías sean con mucha frecuencia los primeros transgresores de la ley. La política participa en los actos de corrupción por propia iniciativa, pero también es cierto que no se puede exculpar a la sociedad de su parte de responsabilidad, sobre todo porque en la mayoría de las veces son ellos los que incitan o dan iniciativa a que la policía incumpla con la ley. La falta de democracia y las instituciones débiles, la influencia negativa como la televisión, las comisiones ilegales, los partidos políticos, el engaño social y en función del dinero del poder, incitan que la corrupción siga existiendo en el país. El tratamiento del problema. La Convención Latinoamericana en contra de la corrupción es una iniciativa fomentada por la Cumbre del Proceso de las Américas en 1994 y fue firmada en 1996, la cual pone como medidas anticorrupción el uso correcto de los recursos del Estado, el monitoreo en la administración pública, la supervisión gubernamental, el acceso a la información y la divulgación de activos por los funcionarios públicos. La disuasión, que es la que facilita la competitividad de entrada de nuevos competidores con chances y la evaluación de representantes de forma individual. Permite votar por otros partidos, pero también permite desestimular la corrupción de los políticos porque facilitan que los electores los castiguen a través del voto. La importancia del papel del humano es el respeto a las diferencias de género, raza, edad, territoriales y otras, la tolerancia como límites que ella misma impone y la defensa de las opiniones propias y de los derechos humanos. Otra herramienta que se utiliza para evitar la corrupción es el liderazgo ético como factor de cambio. El liderazgo lo ejerce una persona en un grado alto de responsabilidad. No es único, pero es personal en tanto y cuanto se ejerce desde la persona hacia otras personas. Se basa en el reconocimiento espontáneo por parte del resto del equipo, lo que exigirá dar la talla y estar a la altura de las circunstancias. El ser líder ético es empezar a dejar de pensar en un lado individualmente, recurriendo a la conducta moral. Debe de regirse por medio de los valores inspiradores y que resalten su real vocación para el servicio. El liderazgo ético puede mejorar drásticamente la imagen para los espectadores. Se trata de liderar, inspirar y motivar y hacer que los empleados se sientan responsables de su trabajo. En conclusión, la ética se encuentra alrededor de la vida social.
siendo como una base y guía del comportamiento humano y volviéndose imprescindible cuando forman parte de un servicio público profesional, porque no solo los orienta, los obliga a actuar con responsabilidad, ofreciendo el bienestar a toda la sociedad y teniendo en cuenta los derechos humanos, evitando y defendiendo la existencia de la corrupción o actos ilegales bajo su cargo o función que estén. Por mi parte sería todo. Les dejo la biografía que yo ocupé para realizar este trabajo. Gracias.